Acá acá tenemos un video que se los voy a hacer escuchar en un rato, publicado por la Universidad Adventista del Plata, donde se habla de la validez bíblica, la profecía de los 2520 años, y habla el pastor Laurentio Ionesco. Y es interesante esto. Ahora vamos a verlo porque este es el cumplimiento de la profecía. Pero vamos a empezar nuestro estudio. Esto lo vamos a cerrar, esta ventana. Esta también. Esta también. Bueno, esta la voy a cerrar. Ok. Bueno, tengo un montón de ventanas abiertas. Quiero llegar acá. Aquí estamos. Entonces, el título de este PDF, que se lo voy a enviar después como PDF, es el nuevo cofre. Y es la primera parte del estudio que vamos a tener ahora. Y voy a tratar de enviarles la información que vamos a ver. Ahora, esta introducción ya la vimos con algunos, no sé si todos lo vieron, y se refiere a que nosotros en el estudio de Clamor de Medianoche tratamos de cumplir todo lo que Dios dijo que tendría que ocurrir en el Clamor de Medianoche, cuando las 10 vírgenes fueran despertadas. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces, ¿por qué pudimos decir aquí viene el esposo? Porque vimos las señales de los tiempos que nos anuncian que la nuestra es la última generación y mostramos cuáles son esos eventos. ¿Cuáles son esos eventos que inequívocamente nos muestran que la nuestra es la última generación? ¿Y qué hay que hacer? Despertar a las vírgenes. Las vírgenes se tienen que levantar y tienen que arreglar sus lámparas. Entonces, para eso hay que explicarles qué es lo que pasó justamente con sus lámparas y por qué tienen que arreglarlas. Tienen que entender que tienen que arreglar esas lámparas, qué pasó, qué es lo que tienen en las manos y cómo arreglarlas. Y una vez que las arreglan y que las arreglamos, entonces podemos llegar a completar nuestro primer trabajo, que es recuperar el conocimiento de la verdad. Y entonces esas lámparas iluminarían nuestro camino a la ciudad de Dios, como Dios le mostró a Elena de White en su primera visión. Ahora, también Dios le mostró a Elena de White lo que pasaría en medio del pueblo adventista y el momento, cómo estaría el pueblo adventista cuando entrara el hombre de escobilla. Estaríamos en la condición del ángel de la Odisea. Y en el sueño que Dios le mostró a Guillermo Miller, le dio una promesa. ¿Por qué? Porque pasaría algunos eventos que vamos a ver que Dios le dijo que pasaría en el pueblo adventista antes que llegara el tiempo de la última generación. Y como veremos, en nuestra habitación, que es un símbolo en nuestras mentes, las joyas que Dios nos dio, las verdaderas profecías, estarían tapadas por suciedad y basura. ¿Y Dios qué tendría que hacer? Empezar a barrer todas las cosas, el polvo, la basura, y también las joyas espurias y las monedas falsas que habrían introducido los mismos adventistas. Y una vez que barriera eso y nos diéramos cuenta de cuál es la diferencia entre la verdad y la mentira, veríamos las joyas verdaderas, pero estarían desparramadas y tendrían que ser ordenadas para entender cuál es el verdadero mensaje profético. Y el que haría esa obra sería Dios. Entonces, ¿qué haría Dios? Pondría un cofre mucho más grande y más hermoso delante nuestro en una mesa y reuniría todas las joyas, las monedas, los diamantes verdaderos y los pondría dentro del cofre y las pondría en su verdadero orden. Y una vez que hiciera esa obra, nos llamaría, como simbólicamente llamó Miller, y nos diría, ven y ve. Miré en el cofre, dice Miller, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. O sea, puestas de este modo, las joyas proféticas, que son las mismas del cuadro 1843, brillaban 10 veces más que antes y nos mostraban, como Dios le mostró a White, el camino que nos llevaría hasta la ciudad de Dios, el camino que tenemos que recorrer para poder entrar con el esposo a las bodas. Y Miller dice, estaban dispuestas en hermoso orden, otro orden, dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Y dice, grité de gozo, y ese grito me despertó. O sea, a medianoche da un grito de gozo, se despierta, ¿y qué tiene que hacer ahora? Tiene que ir a despertar a sus hermanos, y tiene que mostrarles justamente el cofre y el contenido del cofre, porque se repite la predicación del mensaje adventista de 1841, 42, 43 y 44, pero ahora
tenemos que profetizar de nuevo, mostrando no las joyas en el otro cofre, sino en este cofre. Y las joyas tienen que brillar 10 veces más. Por eso Dios nos dijo que tendríamos que profetizar de nuevo, porque tendríamos que entender de nuevo la profecía, y cuando la entendiéramos, ahí sí, tendríamos que profetizar de nuevo, porque hasta ese momento lo que predicamos es una mezcla de errores, porque en nuestra habitación, en nuestras mentes, habría muchos errores, y especialmente la suciedad y la basura que habría sido traída a nuestra habitación. Y ahora cuando veamos el sueño de Miller vamos a ver cómo llegaría eso a nuestras habitaciones, a nuestras mentes. Entonces, con este grito de gozo, el pueblo se despertaría y empezaría a recorrer el camino que le llevaría a la ciudad de Dios. Y como dice Elena, y está en Testimonios para los Ministros, página 113, párrafo 3, el libro de Apocalipsis inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque cuando entendiéramos la profecía tendríamos que empezar a guardarla. Porque nosotros, como Jesús, tendríamos, una vez que Dios nos abre el oído y entendemos lo que hay que hacer, lo hacemos y no nos volvemos atrás. Y por eso dice Elena, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, porque es la instrucción para nosotros, para la última generación, del mismo modo que Isaías, una parte muy importante, se enfoca en la última generación, como estamos viendo en nuestro estudio de Isaías, porque ahí están las instrucciones de lo que tenemos que hacer, aparte del Apocalipsis, y tenemos que ponerlos línea sobre línea. Entonces, Elena, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. ¿Por qué? Porque empezaremos a hacer la voluntad de Dios y empezaremos a prepararle realmente el camino a la segunda venida. Porque Dios nos dijo que es necesario que profeticemos otra vez. Pero si no entendemos la profecía, ¿qué profetizamos? Lo que tenemos en la mente. Y si lo que tenemos en la mente es sucia y basura, lo que profetizamos es eso. Ahora, por eso Jesús dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, el que leyó, oyó y ahora guarda las palabras de la profecía de este libro. Y eso ocurriría, como Dios les mostró en Ajuay, en la última generación del pueblo adventista, justo antes que empezaran a caer los juicios de Dios y empezara el tiempo de angustia, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra. Habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva. ¿Por qué? Porque volveríamos a tener la fe de la iglesia primitiva, la fe de Jesús, la cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¿Para qué? Para que podamos guardar las palabras de la profecía y preparar el camino a la segunda venida de Jesús, para ser sus testigos. Y eso es lo que estuvimos, parte de esto estuvimos haciendo el clamor de medianoche. O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Despertar a cada una de las vírgenes, o sea, tratamos de despertar a nuestros compañeros, dice la palabra de Dios, a los que nos oyen, y cada uno que oye, como dice Malaquías 3:16 en adelante, los que temen a Jehová tienen que hablar a sus compañeros, tienen que despertar a sus compañeros. No es que el despertar va a venir por otro medio, nosotros tenemos que participar, porque los que recorren el camino angosto son los siervos de Dios que hacen esa obra. Y tenemos que despertar a cada una de las vírgenes, o sea, esto no puede parar hasta que todo el pueblo adventista oiga el mensaje, lo entienda la verdadera profecía y se prepare. O decida rechazar el mensaje. Hay que mostrarles cuál es el anuncio de la profecía y cuáles son las señales de los tiempos, las hojas brotadas de la higuera que nos muestran que el esposo va a venir en nuestra generación. Y explicarles por qué es necesario que arreglen sus lámparas y cómo pueden hacerlo. Y mostrarles, con el testimonio coincidente de los dos testigos, cuál es la puerta que Jesús dejó abierta y cuál es el camino angosto que las llevará a la ciudad de Dios. Eso es lo que tratamos de hacer justamente en el estudio pasado sobre el clamor de medianoche, y pudimos mostrar cuál fue el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias en la historia. Y ahí pudimos ver un montón de cosas que son importantes para nosotros. Pudimos ver cuál es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, cuál es la doctrina de Jezabel, que lleva a conocer las profundidades de Satanás, y lo que pasó con los que tenían esa doctrina. Y también vimos cuándo y cómo sanó la herida de muerte de la sexta cabeza de la bestia religiosa, y cuáles son los puntos comunes de doctrina que unen a la bestia y al falso profeta en la adoración del dragón. Porque los que hicieron sanar la herida de muerte de la sexta cabeza de la bestia religiosa fueron los protestantes,
cuyos antepasados le habían producido la herida a la bestia religiosa, porque negaron su fe y reconocieron a la bestia religiosa como la verdadera iglesia de Cristo y adoptaron como propias sus doctrinas, y empezaron a adorar junto a ella la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y también vimos cuándo y cómo se formó la triple alianza religiosa, cuándo fueron unidas todas las partes de la gran imagen de Baal. La gran imagen fue puesta en pie y empezó a ser adorada por todas las rameras de la tierra. Y estos eventos son los que nos mostrarían justamente cuando la gran imagen fuera puesta en pie y todas las rameras se unieran y salieran a buscar los reyes de la tierra, sería el tiempo cuando Dios cortaría la piedra, que es un reino, y son las primicias de la esposa del Cordero que van a ir con Jesús a la batalla. Y vimos que estas señales nos muestran que ya llegó el tiempo en que justamente la piedra o el reino que desmenuzará la gran imagen y se convertirá en un gran monte que cubrirá toda la tierra, está siendo cortada. Ese es el tiempo en el que vivimos. Todo esto nos permitió cumplir con los objetivos básicos del clamor de medianoche y dejar iluminado cuál es el camino angosto que debemos recorrer para llegar a la ciudad de Dios. Pero aún hay una porción importante de alimento que debemos darles a nuestros hermanos. ¿Cuál es? Debemos mostrarles cuál es el cofre mucho más grande y más hermoso y cuál es el espectáculo creado al ver a todas las joyas proféticas ordenadas en su interior. Por esa causa, completaremos nuestro estudio con este seminario de profecía y vamos a estudiarnos a partir del mensaje adventista de 1843, donde están las joyas que tenemos que poner en otro orden y tenemos que identificar qué pasó con ese cuadro. A ver, cuáles son los errores que ellos cometieron al poner todas estas joyas dentro de este cuadro, y cuyo marco profético era la profecía de los 2520 años, que no está más en medio de la iglesia adventista y no se estudia en la iglesia adventista. Entonces, ¿y por qué no se estudia? Porque Dios anunció que eso iba a pasar, porque es parte del cumplimiento de la profecía. Entonces, este es el cuadro de 1843 y lo vamos a estudiar. Y por supuesto incluiremos en este estudio los 7 truenos, que son los que nos permiten entender dónde estamos en el tiempo de nuestra prueba de sellamiento. Entonces, este es el cuadro con los periodos proféticos finales y las señales de los tiempos que estuvimos estudiando. Y aquí están puestos, superpuestos, el tiempo de los 7 truenos, que es el tiempo de prueba del pueblo adventista, de la última generación, desde que entra el hombre a escobilla hasta que se cierra la puerta, hasta que Jesús dice: el que es injusto siga siendo injusto. Y las 7 trompetas es el tiempo de procesamiento, es el tiempo de misericordia, como dice Elena, para el pueblo que está en Babilonia, que empieza con el primero de los juicios de Dios y termina cuando Jesús dice: el que es injusto siga siendo injusto, y se cierra la puerta para los que no quisieron entrar, porque hay un paralelo. Entonces, lo que pasa en las 7 trompetas y los 7 truenos es algo paralelo. Pero además, como Dios le mostró en Ajuay, estos 7 truenos tienen un paralelo con lo que ocurrió en medio de las iglesias protestantes cuando se predicó por primera vez el mensaje adventista. El tiempo en cuando se predicó, como entendieron ellos, el mensaje del primero y segundo ángel, desde 1841 hasta 1844. Entonces, por eso hay un paralelo, y Dios le reveló claramente en el Ajuay todos los eventos que ocurrirían en este tiempo. Y es importante que los entendamos, y especialmente lo que va a pasar con el pueblo adventista al final del tiempo de prueba y sellamiento. Entonces, y vamos a terminar nuestro estudio justamente con los 7 truenos. Ahora, como todo adventista, lo que primero tenemos que entender es el mensaje profético de 1843 y buscar entender cuál es el verdadero orden de todas estas joyas. Entonces, empezamos con nuestro estudio del cuadro de 1843. Ahora, este cuadro, que el pueblo adventista predicó entre 1841 y 1844, o sea, es el mensaje que Dios le dio a Guillermo Miller, en el primer cofre simbólico que le mostró en su sueño, está reflejado en el cuadro profético creado en 1842 por Carlos Fitch, uno de los pioneros del movimiento adventista, cuyo marco era la profecía de los 7 tiempos o 2500 años de la ira, definida en la ley de Moisés, y que, en cumplimiento de la profecía, ha sido destrozada y quitada de la vista del pueblo adventista, porque
no se predica en la Iglesia Adventista. Uno puede tomar cualquier libro de profecía de la Iglesia Adventista y no aparece. Cualquier folleto de la lección donde se hable de profecía y no existe. Y no solamente no existe. Nuestros teólogos enseñan que esa profecía es un error de Miller. Entonces, a este cuadro se refirió Elena de White, indicando que el mensaje que llegó en 1842, 1843 y 1844 era el fundamento de la fe del pueblo adventista, la luz que Dios nos ha dado. Fíjense lo que esta cita de ella, que salió en la Revista Evangelical el 14 de abril de 1903. Y ella está hablando en 1903 del cuadro de 1841, 42, 43 y 44. Dice, la advertencia ha llegado. No ha de ser permitido que nada se interponga y remueva el fundamento de la fe sobre la cual hemos estado construyendo desde que el mensaje llegó en 1842, 43 y 44. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la fe? El mensaje adventista, ese cuadro, las profecías de ese cuadro. ¿Por qué ese es el mensaje adventista? Ahora, el pueblo adventista tendría que entender esas profecías porque tendría que predicarlas de nuevo, pero entendiendo cuál es su verdadero cumplimiento. Y por supuesto, Satanás no quiere que el pueblo adventista profetice, porque si estudia la profecía y la entiende y se entiende lo que está pasando y lo que va a pasar y lo predica, se va a producir justamente ese gran reavivamiento del pueblo adventista y después ese reavivamiento va a abarcar el mundo entero. Y dice Elena, yo estuve en este mensaje y desde entonces he estado permaneciendo ante el mundo fiel a la luz que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo llama Elena a ese cuadro, al mensaje de 1842, 43, 44? La luz que Dios nos ha dado. Ahora, algunos hermanos ahora lo niegan eso. Dicen que es el mensaje de Miller y estaba lleno de errores y que no lo dio Dios. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, no estamos, dice ella, no estamos proponiendo quitar nuestros pies de la plataforma sobre la cual fueron colocados. ¿Cuál? Este mensaje profético es la plataforma, porque es lo que tenemos que entender y predicar. A medida que día a día nosotros acudimos al Señor con la más sincera oración en busca de luz. ¿Por qué? Porque Dios nos indicó que tendríamos que entenderla de nuevo. ¿Piensan que podría renunciar a la luz que Dios me ha dado? Ha de ser como roca de las edades, dice ella. Ha estado guiándome desde que fue dada. ¿Desde cuándo? Desde 1842, 43 y 44. ¿No? O sea, ese mensaje es el fundamento de la fe del pueblo adventista, no hay otro. ¿Por qué defendía Elena de White este cuadro que le había amargado el vientre al pueblo adventista? Lo hacía siguiendo las instrucciones de Dios, advirtiéndonos que ese cuadro era la luz que Dios nos ha dado, la plataforma sobre la cual nuestros pies fueron colocados, el mensaje que, a pesar de los errores que contenía, definía nuestra identidad y debía ser preservado como Dios lo había dado, al mismo tiempo que debíamos acudir a Dios en búsqueda de luz, hasta llegar a comer de nuevo y entender correctamente las palabras de la profecía. Este cuadro, simbolizado por el cobre pequeño que Dios le dio a Guillermo Miller en su sueño, abarca un reducido periodo de tiempo, el tiempo de la ira, los 2520 años de la ira, y, como Dios lo había anunciado, llevaría a las vírgenes a alegrarse, porque su boca sería dulce como la miel, y las llevaría a salir con sus lámparas en sus manos a recibir al esposo, y luego les amarraría el vientre, porque lo que esperaban que sucediera no sucedería. Jesús no vendría a buscarlas en ese tiempo. ¿Por qué? Porque su interpretación era errónea. Ahora, pero ¿qué cosa entendieron ellos después del chasco? Y leemos Historia de Redención, página 385, dice Elena. Ya en 1842, el Espíritu de Dios había inducido a Carlos Fitch a preparar un diagrama profético, lo cual fue generalmente considerado por los adventistas como el cumplimiento de la orden dada al profeta Habacuc de escribir la visión y declararla por medio de tablas. Sin embargo, nadie vio en ese entonces la tardanza que se presentaba en la misma profecía. ¿Por qué? Por entusiasmo no se dieron cuenta lo que decía Habacuc 2, 2 al 3. ¿Y qué dice ahí? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. ¿Para qué? Para que corra el que leyere en ella. No el que escribe, sino el que la va a leer después. Aunque la visión tardará por un tiempo. O sea, ¿qué pasaría? Ellos la pondrían sobre tablas y la visión no se cumpliría. Porque su cumplimiento se demoraría, habría una tardanza hasta que se cumpla la visión.
pero cuando se cumpliera se apresuraría, más se apresura hacia el fin. Y no mentira, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora, y esta tardanza no solamente estaba anunciada en Habacuc, también Jesús la anunció. ¿Por qué? Porque cuando las vírgenes salen a recibir al esposo con sus lámparas encendidas, ¿qué va a pasar? El esposo no viene en forma inmediata. Hay una tardanza, y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y cuántas? Todas las vírgenes cerraron sus ojos y se durmieron. Entonces habría un periodo de tardanza. Y Jesús no vendría cuando las vírgenes salieran a recibir al esposo. Y tampoco cuando la visión fuera puesta sobre tablas. Ahora, pero eso era una profecía y tenía que pasar. Pero lo importante es que la visión debía ser puesta sobre tablas para que pudiera correr el que, después de la tardanza, se despertara y leyera en ellas, porque la visión se cumple hacia el fin, se apresura hacia el fin, porque como lo anunció Jesús, los días de su cumplimiento serán acortados. Esto nos muestra claramente que en el cuadro de 1843 hay profecías mal ubicadas en el tiempo, cuyo cumplimiento sería posterior a 1844. Porque si la visión tarda en cumplirse y se apresura hacia el fin, ¿qué quiere decir? Que lo que está puesto acá está mal puesto. Así de sencillo. Entonces aquí tenemos el cuadro que empieza en el 677 antes de Cristo, como ellos entendieron que comenzaba, y 2520 años la duración del cuadro, el marco del cuadro, que lo lleva a 1843 porque no tuvieron en cuenta el año cero, y después lo corrigieron, y pusieron todas las otras profecías aquí adentro, en este cofre. ¿Y qué pasaba en 1843? Se establecería el reino de Dios, el reino eterno de Dios. Eso es lo que ellos pensaban y esperaban. Pero llegó 1843, no pasó nada. Llegó 1844, porque ellos esperaban que viniera la primavera, no pasó nada. Y después se dieron cuenta, en el verano del norte, en un campamento que hicieron en Rochester, se dieron cuenta que el día de la expiación, porque ellos esperaban que llegara el día de la expiación, ocurría en el día 10º del mes séptimo. Entonces empezaron a buscar cuál era el día 10º del mes séptimo. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto en el día de la expiación, había resucitado en primicias. Los discípulos habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Y se dieron cuenta que el calendario de Dios se cumplía exactamente como Dios lo había establecido, en las fiestas solemnes de Jehová. Y entonces, ¿qué pasaba? El día 17º es el día de la expiación, tenía que ocurrir ahí. Y llegaron el 22 de octubre de 1844. Y ahí predicaron con mucho entusiasmo y finalmente el librito les amarró el vientre, porque no se habían dado cuenta de un montón de otras cosas. Por ejemplo, que las fiestas solemnes de Jehová no terminaban con el día de la expiación, sino que faltaban 4 días simbólicos hasta que llegara la fiesta de los tabernáculos, y que Jesús vendría a buscarnos cuando empezara la fiesta de los tabernáculos, porque ahí viene a buscar a su esposa. Entonces, y tendrían que entender todas las fiestas solemnes de Jehová, y por ejemplo, eso no lo había entendido. Ahora, ¿qué le mostró Dios a Helena? Dice ella: he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras. ¿Qué pasa? Algunas de las cifras de este cuadro son erróneas. Ahora, y lo importante es esto: las profecías que están en este cuadro son verdaderas. ¿Por qué? Porque estas profecías se tienen que apresurar y cumplir, la mayoría, o algunas, después del tiempo de tardanza. Y otras ya se cumplieron. Ahora, pero había errores en las cifras. ¿Qué quiere decir? Que están mal ubicadas. Entonces, cuando en el nuevo cuadro, el nuevo cofre, se pusieran cada uno en su lugar, ¿qué cambiaría? Las profecías no, porque las joyas son esas, no hay otras joyas. Estas son las joyas que tendríamos que ordenar de nuevo, si no, cambiaría su lugar, porque las cifras, o sea, las fechas de comienzo, de fin y de duración en algunos casos, eran erróneas. Entonces, Dios le mostró a Elena que había errores en las cifras y estaban ocultas y que nadie podría verlas hasta que la mano de Dios se apartase. O sea, ¿cuándo se apartaría la mano de Dios? Como Dios le mostró a Miller, cuando Él nos ayudara a entender las profecías.
cuando entrara el hombre de escobilla, en la última generación, y nos ayudara a entender cuáles son esos errores y nos ayudara a poner esas joyas en su correcto orden. Ahora, pero ¿qué dice Elena además de esto? Ni un alfiler al ser movido de los fundamentos de nuestra fe, porque este cuadro es el fundamento de nuestra fe. Ahora, si alguien remueve algo, no está haciendo la obra de Dios. La verdad es todavía verdad. ¿Por qué? Porque estas profecías, estas joyas son verdaderas. Aquellos que desconfíen se volcarán a teorías erróneas. Y vemos que algunos de nuestros hermanos tienen teorías erróneas, como los que dicen que la profecía de los 2520 años es un error. Y la eliminaron. Ahora, pero muchos de estos hermanos creen en eso, pero el que hizo esa obra, como Dios le mostró a Miller, no fueron hermanos adventistas, sino fueron los lobos vestidos de ovejas que entraron a la iglesia adventista y tenían que destruir esta profecía. ¿Por qué? Porque esta profecía, digamos, lo que hace, abre los ojos a todo el mundo y le permite ver que todo el fundamento, todo el edificio de falsas doctrinas y falsas profecías que edificó Roma es falso y se viene abajo enseguida. O sea, con esta sola profecía se cae todo el edificio de mentiras que crearon los jesuitas. Por eso tienen que destruirla y ocultarla. Ahí dice la y finalmente serán encontrados infieles con respecto a la evidencia pasada. Este es un tema muy delicado. Ahora, si uno es infiel con respecto a la evidencia pasada, lo que Dios nos mostró y nos dijo que esas profecías eran verdaderas, es un tema muy delicado que hemos tenido de lo que es la verdad. Fíjense, ¿qué es la verdad? Ella está dando un testimonio muy claro. Las profecías de este cuadro son la verdad, el fundamento de nuestra fe. Las viejas señales del camino deben ser preservadas para que no perdamos nuestro significado, porque la misión del polonetista es volver a profetizar de nuevo, y para hacerlo tenía que leer, oír y oír las palabras de profecía para entenderlas y guardarlas. Entonces, aunque había errores en algunas de las cifras en este cuadro, estaban las profecías que Dios quería que estuvieran. Las joyas proféticas que luego nosotros deberíamos volver a ver y Él ordenaría y ubicaría en un nuevo cofre, mucho más grande y más hermoso. Y que no debemos avergonzarnos del hecho de que el cuadro de 1844 contenga muchos errores de interpretación, ni el hecho de que el pueblo adventista sufriera un gran chasco en 1844, sino al contrario. Debemos tener en claro que ese hecho es el claro cumplimiento de la profecía, el cumplimiento que define claramente la identidad del pueblo adventista. O sea, cuál es el pueblo que profetizó por primera vez y el librito le amarró el vientre. ¿Qué otro pueblo puede decir eso? Ninguno. Y a ese pueblo Dios le dio la misión de profetizar de nuevo. Entonces, este cuadro define la identidad del pueblo adventista, su significado, como dice Elena de White, y nos muestra cuál es nuestra misión. Porque esto es muy importante. Ahora, ¿qué pasó? Por supuesto, Dios sabía lo que iba a pasar en nuestro medio. Y en 1850 le mandó a Elena White a hacer otro cuadro, en el que debían agregar la información de lo que ellos habían entendido que debía pasar después de 1844, pero antes no habían entendido. Y por eso tuvieron que hacer un cuadro más grande que el anterior, porque abarcaba un periodo más grande de tiempo. Y ahí apareció el cuadro de 1850. Sabiendo lo que sucedería con el cuadro de 1843 y que en este tiempo la profecía de los 1520 años habría sido destrozada y sus pedazos y las otras joyas proféticas habrían sido tapados con la suciedad y la basura de la falsa profecía, y que nuestros teólogos y nosotros la ignoraríamos, en el año 1850 Dios le ordenó a Elena de White hacer un nuevo cuadro profético que reflejara las nuevas verdades que ellos habían llegado a descubrir, en el que también vemos reflejada la profecía de los 2520 años de la ira, o sea, el primer cofre. Entonces, y esto es lo que Elena de White declaró. El lunes volvimos a Dorchester, donde viven nuestro querido hermano Nichols y familia. Allí en la noche, Dios me dio una interesante visión, la mayoría de la cual verán en el diario. Dios me mostró la necesidad de sacar un cuadro, o sea, de hacer un nuevo cuadro. ¿Quién le dijo que lo hiciera? Dios le dijo. Vi que era necesario y que la verdad puesta llana y claramente sobre tablas influiría mucho, porque era importante que estuviera este otro cuadro. Así tenemos dos testigos, porque Dios le mandó a hacer esto. Y este no lo hizo Miller, este lo hizo Elena.
Entonces, la verdad puesta llana y claramente sobre tablas influiría mucho y haría que las almas lleguen al conocimiento ¿de qué? De la verdad. Porque lo que está en ese cuadro es la verdad, dice ella. En nuestro regreso hacia lo del hermano Nichols, el Señor me dio una visión y me mostró que la verdad debía quedar llana y claramente sobre tablas, y que haría a muchos decidirse por la verdad del mensaje del tercer ángel, con los dos primeros habiendo quedado llana y claramente sobre tablas. Y en la tercera cita dice, vi que Dios estuvo en la publicación del cuadro en 1850. O sea, ¿quién inspiró eso? ¿Y quién estuvo? ¿Quién los vio hacerlo? Dice Dios mismo. Por hermano Nichols, vi que había una profecía de este cuadro en la Biblia. Además, como la profecía de Habacuc, había otra profecía que hablaba de este cuadro, dice ella, y que si este cuadro está diseñado para el pueblo de Dios, que si es apto para uno, es apto para otro. Y que si alguien necesitó un nuevo cuadro pintado a una escala mayor, todos lo necesitan del mismo modo. Y esto es interesante, porque ellos para poder las nuevas cosas que habían encontrado, tuvieron que ampliar la escala. La ampliaron para el futuro. ¿Pero qué dice? A ver, en el tiempo al fin, nosotros necesitaríamos un cofre mayor a este nuevo cofre. Ellos estaban ampliando el cuadro, pero tendríamos que tener un cuadro a una escala mayor. Y en estas declaraciones vemos que Elena afirma que, como el cuadro de 1843, Dios guió la publicación del cuadro 1850 y había una profecía de este cuadro en la Biblia. Y bueno, nosotros podríamos buscar cuál es la profecía. Que este cuadro reflejaba las nuevas verdades que ellos habían comprendido sobre el mensaje del tercer ángel, que se necesitó una escala mayor para poner la información adicional, un mayor periodo de tiempo, y que en el futuro nosotros también necesitaríamos hacerlo, es decir, necesitaríamos crear un cuadro a mayor escala que abarque un mayor periodo de tiempo. Ahora, cuando uno analiza este cuadro, que es el cuadro 1850, si analizamos el detalle, vamos a ver que ellos copiaron exactamente lo mismo que estaba en el cuadro de 1843. La profecía de 2520 años, que empezaba en el, si lo ampliamos, a ver, lo vamos a ampliar, si a ver si se puede ver, en el 667 a.C., a ver, se ve, está un poco borroso, acá no se ve, porque está, la información se perdió al achicarlo, pero ahora lo vamos a ver, pues está más abajo esto. Entonces, ellos copiaron exactamente lo que estaba en el cuadro de 1843 y llegaron a 1844. ¿Y qué le agregaron? Fíjense, ahora vamos a ver si lo podemos ampliar o si no, vamos a ir al cuadro original, donde lo podemos ver mejor. Entonces, ¿qué le agregaron? Le agregaron la realidad de el juicio investigador en el santuario celestial, le agregaron justamente lo que se había olvidado, que tiene que haber una nueva bestia, que va a ser una imagen del papado y que se va a levantar en Estados Unidos, y le agregaron la predicación del fuerte pregón que tiene que ser el pueblo antista hasta que venga el fin, y finalmente las plagas. Y aquí abajo hace una explicación del tiempo, que es muy interesante. Ahora, en este cuadro incluyeron sin cambio justamente nuestros hermanos. Vamos a ir a una escala que podamos verla bien. La dejamos aquí. Ok. En este cuadro incluyeron sin cambios a todas las profecías del cuadro 1843 e incluyeron varios eventos que ellos descubrieron que debían ocurrir después de 1844, como el juicio de investigación y la purificación del santuario, la formación de la nueva bestia que subirá de la tierra, la predicación del mensaje del tercer ángel en los días de la voz del séptimo ángel, o sea, el fuerte pregón, la última ciega y el derramamiento de las 7 últimas plagas y el castigo de Babilonia. Que por supuesto tenía que cumplirse. Jesús no podía venir antes que cayeran las 7 últimas plagas y fuera predicado el fuerte pregón. Y al pie del cuadro podemos ver la explicación del tiempo de la profecía de los 7 tiempos, 2520 años, que ellos entendían había comenzado en el año 677 a.C. y finalizado en el año 1843, y después lo corrigieron a 1844. Y este es uno de los primeros errores que serían descubiertos posteriormente por el polantista, y lo descubrió Hiram Edson y lo publicó en la Revista Evangelical en 1856. Ahora, ¿pero qué? En 1850 ellos todavía no se habían dado cuenta de ese error. ¿Y qué publicaron? Acá una explicación del tiempo. ¿Y qué dicen?
y esto es muy importante, ¿no? Un año profético o tiempo son 360 días que denotan años. 7 tiempos son 7 por 360 igual a 2520 días o años. Y acá está la aplicación de la profecía de los 7 tiempos, 2520 años. Y después está tiempo, tiempos y medio tiempo, es 3 veces y media, 360, o sea, 1260 años. Un mes profético son 30 días, que equivalen a 30 años. Y acá empiezan a poner todos los diferentes tiempos. 42 meses son 42 por 30, 1260 años. Un día profético denota un año, una hora, 15 días. Y empiezan a anunciar justamente el tiempo justamente de la ira de Dios, o el tiempo de los gentiles, que comenzó antes de Cristo en el 677 y teóricamente terminó en 1843. Acá estamos hablando de 2520 años. Entonces ellos calcularon que los 677 sumados a 1843 daba 2520 años, o sea, los 7 tiempos. Por eso pensaron que los 2520 años terminaban en 1843, pero se olvidaron del año 0. Y acá explican justamente lo que pasó. Entonces, fíjense que esto es la explicación de la profecía de 2520 años. ¿Cuándo? En 1850. ¿Y quién hizo esta explicación? Y Elena de White. Y dice que Dios mandó a hacer esto. ¿Para qué? Para que nosotros conociéramos cuál era la verdad y que viendo estos cuadros supiéramos cuál era la verdad. ¿Por qué? Porque en este tiempo esa profecía no estaría frente a nosotros. Entonces, por eso es importante. Por esa causa, si alguno de ustedes escucha a nuestros teólogos y profesores de teología decir que la profecía de los 2520 años no es una profecía verdadera, o que es un error producto de la ignorancia de Miller, o que no fue Dios el que lo inspiró a poner esa falsa profecía en el cuadro 1843, y que Elena de White nunca habló de esa profecía, como podemos ver que se lo hace en este video. Acá está el link, y ahora vamos a ver, publicado por la Facultad de Teología de la UAP. Entonces puede mostrarle a estos hermanos y a las personas que los escucharon y creyeron sus erróneas enseñanzas lo siguiente. Primero, el cuadro de 1843 y el cuadro de 1850, junto, hay que mostrárselos. ¿Por qué? Porque no está solo de 1843, no es algo del movimiento milerita. En 1850 Dios le mandó a hacer a Elena este cuadro y ahí está reflejado lo mismo, porque Dios dijo que eso no debía modificarse y tenía que estar hasta que nosotros, en la última generación, lo comprendiéramos. Entonces, tenemos que mostrar a nuestros hermanos los dos cuadros, junto a las declaraciones de Elena de White, indicando que fueron inspirados por Dios. No es un invento de Miller, fueron inspirados por Dios y que harían que las almas lleguen al conocimiento de la verdad y que estas profecías son verdades que han de ser estudiadas y proclamadas. Ahora, fíjense este párrafo de la carta 26, 1850. Dice: Dios me mostró la necesidad de sacar un cuadro. Vi que era necesario y que la verdad, puesta llana y claramente sobre tablas, influiría mucho. Ahora, ¿qué fue puesto ahí? ¿La verdad o la mentira? ¿Las joyas verdaderas? Sí, eso es lo que Dios le mostró a Elena. Y haría que las almas lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque esos dos testigos nos muestran que para el pueblo adventista la profecía de los 2520 años era verdadera, porque Dios la había inspirado. Ahora, ¿qué dice la próxima cita? Dice: las verdades que recibimos en 1841, 42, 43 y 44. Dice: las verdades, porque esas profecías eran verdaderas. Había un error en las cifras, pero esas profecías eran verdaderas. Hoy han de ser estudiadas y proclamadas. Y los mensajes del primero, segundo y tercer ángel serán en el futuro proclamados con una gran voz. Serán dados con la más seria determinación en el poder del Espíritu. Ahora, esto es importante que lo entendamos y que lo entendiéramos, porque Dios dejó esos cuadros, ¿para qué? Para ayudarnos a nosotros en este tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros oímos las palabras de nuestros supuestos sabios y nos vamos a engañar, y vamos a pensar que eso es mentira y que no hay que estudiarlo, pero cuando uno lo estudia se da cuenta que esas profecías son realmente verdaderas, porque se cumplieron. Entonces, vamos a ver lo que dicen nuestros teólogos sobre esto. Y el título de este video es La validez bíblica de la profecía de los 2520 años, dada por el pastor Laurientio Ionesco, que es un doctor de teología y profesor de teología, no solamente acá en la Universidad Adventista de La Plata, sino
en todo el mundo. Y todos lo veneran, entonces cuando él dice algo, es como que para todos los teólogos, porque es como si hubiera una jerarquía de teólogos, y cuando uno que está arriba de un teólogo dice algo, los otros lo toman como si fuera Dios el que estuviera hablando. Ahora, pero está diciendo algo que es contrario a lo que Dios reveló, ¿no? Está haciendo algo que Dios anunció que haría. Entonces vamos a escuchar. Fíjense, se la tenía la validez bíblica. Bueno, yo he escuchado también en más de una oportunidad acerca de, se le atribuye a los pioneros, y entonces se toma de una profecía de 2520 años, y entonces esta como para abrir ciertas puertas de que es posible que existan profecías numéricas post 2300 años. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, cuando Carl decía que hay que basar nuestra interpretación en la Biblia, esta profecía de los 2520 que aparece en los diagramas de Miller y de los pioneros, en realidad es una profecía que no se basa en la Biblia. Y le voy a explicar por qué. Entonces, fíjense esto, ¿qué dice nuestro hermano? Que es una profecía que no se basa en la Biblia. Para nosotros es la primera profecía que vamos a ver, y vamos a ver cómo se basa en la Biblia. Y si tenemos tiempo, hoy les voy a mostrar cómo Hiram Edson, estudiando la Biblia, vio en la Biblia justamente todos los antecedentes del comienzo y el anuncio de la profecía, cómo Dios anunció, cuándo comenzó, y cómo quedó registrado la Biblia, cuándo comenzaron los 2520 años de la ira y cuándo terminaron. Ahora, por eso no tenemos excusas para decir estas cosas. ¿Por qué? Porque eso lo estudiaron nuestros hermanos y está registrado en la Review and Herald. 1856. Hiram Edson escribió varios artículos explicando justamente esto, que este era uno de los errores que en las cifras que tenía el pueblo adventista en su cuadro. Ya en ese momento él pudo corregir ese error y quedó registrado, y eso lo conocían todos los adventistas. Ahora, nuestro hermano, que es doctor y profesor de teología, dice que esa es una profecía que no es bíblica. Sigamos escuchándolo. No existe ningún texto para esto. El problema dice que no existe ningún texto para eso. Existen muchísimos textos en la Biblia. Entonces, la única forma de nosotros creer a lo que dice Laurentio es no estudiar por nuestra cuenta la Biblia, porque eso lo que dice no es correcto, es un error. Está claramente definido en la Biblia, y hay muchos textos que indican en la Biblia cuándo comenzó el tiempo de la ira y cuándo terminaría. Ahora, esos textos lo que hacen es destruye la falsa profecía de los jesuitas, de los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, y por eso tienen que tratar de decir que no es verdadera y que en la Biblia no existe esa profecía. Pero por eso Dios dejó dos testigos, estos dos cuadros, para nosotros lo estudiáramos por nuestra cuenta y viéramos como verianos que sí es una profecía bíblica y está claramente definida en la Biblia y muy claramente definida. Es un problema de traducción del inglés. Usted sabe, como método, como a Miller nadie le enseñó qué hacer, él mismo propuso sus métodos. Entonces, fíjense, acá habla de los métodos que usó Miller. Y en otra charla él hablaba de pobrecito ignorante, el Miller, el pobrecito ignorante, pero Dios le mostró en aquel, le dio esas reglas a Miller. Que las profecías que estaban en el cuadro de 1843 eran verdaderas, y que esas reglas que usaba Miller, Dios se las dio a él, y que son las reglas que tenemos que usar nosotros. Ahora, ¿qué dice Laurentio? Que pobrecito, él se inventó esas reglas, más o menos. Y no es así. No es verdad lo que está diciendo Laurentio. Uno de estos es que cuando encuentra un término que tiene que ver con el tiempo, se va a leer, y esto fue un estudio arduo, más de 11 años le tomó así, se va a leer todas las referencias bíblicas o todas las referencias cruzadas que tienen que ver con un término del tiempo. Por ejemplo, si encontraba algo que decía día, ahora leía todos los versículos que decían día. Es terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo dice? Es terrible, ¿no?
Como si Miller mezclara todo. Entonces, si en un lugar escuchó día, leyó día, entonces busca todo donde dice día y lo mezcla. Pero Miller hizo lo contrario. Y están las reglas de Miller, que Dios nos dijo que tenemos que usarlas. Y él justamente hacía lo contrario de lo que dice Laurentio. Laurentio está faltando a la verdad. Ahora, yo no creo, o puede ser que no conozca, que sea ignorante y no conozca lo que Dios le reveló a Elena y lo que dijo Miller. Entonces está hablando por boca de otros y no lo verificó. Pero ya que está hablando de las reglas de Miller, vamos a verlas. Porque en nuestro estudio, justamente, como se ataca a Miller y se ataca a esto, ahora volvemos, estamos en la página 9, pero al final de esto tenemos esto, que es la llave o el método de estudio que Dios nos dio a nosotros. Entonces, cuando Dios le dio el primer cofre a Guillermo Miller, también le dio una llave con la cual abrirlo. Esa llave era el método de estudio o reglas hermenéuticas que él descubrió estudiando la Biblia y usó para entender las profecías bíblicas. Luego, por medio de Elena de White, Dios nos indicó que nosotros debíamos usar ese mismo método para buscar y encontrar la verdadera doctrina y la verdadera profecía. Y esta que tenemos copiada acá es una cita de Elena de White, que es que ella escribió en la Review en Herald el 25 de noviembre de 1884. ¿Y qué nos dice ella? Aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando en las escrituras, porque ellos tenían que estudiar las Biblias, y los que estábamos siguiendo este camino, y por supuesto encontraron parte de la verdad, fueron Vagones y Jones, están buscando en las escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. ¿Por qué lo llaman padre? Como el padre en movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Los adventistas estaban estudiando la Biblia siguiendo el mismo plan, o sea, las mismas reglas que seguía Miller. En el pequeño libro titulado Vistas de las Profecías y Cronología Profética, dice, Padre Miller da las siguientes reglas, simples pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia. Estas son las reglas que usó Miller. Y él empieza a leerlas. Y son las 4, lee las 5 primeras y finalmente dice, lo anterior es una parte de estas reglas. Y en nuestro estudio de la Biblia, todos haremos bien en prestar atención a los principios establecidos. O sea, ella que está diciendo, Dios le dio estos principios. No se los inventó Miller. Ahora, ¿qué dice nuestro hermano, profesor de teología, uno de los sabios, un sabio de sabios adventista? ¿Qué dice? Que pobrecito Miller se lo inventó él. Ahora, Elena dice que se lo dio Dios. Nuestro sabio dice que esa profecía no existe en la Biblia. Elena dice que son joyas verdaderas. Son las profecías que Dios quería que estuvieran en ese cofre. Ahí. Entonces, ¿quién dice la verdad? Ahora, Laurentio dice que Miller veía día en todos lados, entonces buscaba todos los lugares y lo mezclaba. Y dice, qué terrible, dice. Pero a ver, ¿qué dicen las reglas de Miller? Después las vamos a leer bien. Pero vamos a ver en este punto específico. Ahora, punto 10 de sus reglas. Dice, las figuras a veces tienen 2 o más significados diferentes. Él no buscaba, decía día y decía, uy, es lo mismo. No, porque él tenía claro que dependía del contexto, el significado de un símbolo o figura. Entonces dice, las figuras a veces tienen 2 o más significados diferentes, del mismo modo en que día, fíjense, ¿de qué dice Laurentio? Uy, pobrecito, usaba día, qué terrible, veía día y lo mezclaba. No, justamente Miller aclara lo que él hacía y cómo tenemos que estudiar. Del mismo modo en que día se usa figurativamente para representar 3 periodos de tiempos diferentes. Pueden ser 3 cosas diferentes, hay que estudiarla cada una en su contexto. Indefinido, por ejemplo, el día de Jehová. Se habla justamente el día de la ira de Dios. No es que sea un día profético, sino es un tiempo indefinido. Puede ser definido, un día por año o un día por 1000 años. Entonces puede haber muchas interpretaciones. Y Miller nos deja claro acá que él tenía muy claro cómo interpretar la Biblia. No es como dice Laurentio. Y es terrible, y él dice, es terrible lo que hacía Miller. No, es terrible lo que hace él, porque está faltando la verdad. Porque lo que tiene que hacer es leer acá, como Elena White dijo que estas son las reglas que Dios nos dio, y no faltar a la verdad.
porque Miller no hacía lo que él dice que hacía, ¿no? Y termina diciendo Miller la regla número 10, si establece la construcción correcta, esta armonizará con la Biblia y tendrá sentido. De otro modo, no lo hará. Entonces, a ver, por eso es importante esto. Y uno se pregunta, ¿por qué nuestros hermanos faltan a la verdad así abiertamente, descaradamente? Y es lo que Dios dijo que pasaría. Ahora, nosotros no podemos juzgar a nuestro hermano. Por ahí, Laurentio cree que esa es la verdad. Entonces está diciendo lo que cree es la verdad. Pero si él cree que esa es la verdad, no la estudió por su propia cuenta y creyó a otro que lo engañó. ¿Y qué pasa? Los otros pastores, como están acá, lo toman por un sabio y creen a alguien que creyó a alguien que lo engañó y crea una mentira y están negando el mensaje que Dios nos dio. Ahora sigamos escuchándolo porque es interesante escucharlo. ¿Qué pasó? Que llegó, por ejemplo, en el libro de Levítico, en el capítulo 26, llegó a un versículo que decía, y lo voy a castigar, y en inglés decía 7 times, es decir, 7 tiempos, si traducimos literal, pero en realidad en inglés 7 times significa 7 veces. Pero como allá tenía la palabra tiempo, ¿qué hizo Miller? Dijo, acá son tiempos proféticos, si tenemos 7 más 7, ustedes saben que es casi una cifra mágica, un número mágico, 7, y dice tiempos, entonces dijo, acá hay un periodo profético. En realidad le dio esta sensación la traducción King James, porque en original Dios dice, si no son fieles, lo voy a castigar 7 veces más. Es decir, nosotros no tenemos, bueno, capaz que tenemos doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, y ¿cómo sería el otro? Séptuple, ¿sí? Fíjense, ya es incómodo, ¿no? Y algunos idiomas ni tienen esto. Así que lo forman. Y entonces, como él dijo, tiempos, claro, ¿un tiempo cuánto es? 1 año. Entonces, 7 años por 360 días le llevó el periodo de 2520 años, que algunos intérpretes de estos modernos de hoy día dicen que esto es el periodo profético más grande. Es interesante que esta cifra no aparece ninguna vez en ninguno de los escritos de Ellen White, Fíjense, y acá hay algo interesante. Ahora, no habló Elena de White y estamos leyéndolo. Y vamos a dejar a Laurentio aquí. A ver, vamos a volver un poco atrás. ¿No estamos leyendo nosotros lo que dice Elena White de estos cuadros que fueron inspirados por Dios? Claro que sí. ¿No habló de ella de estos cuadros? Por supuesto, si habló de esta profecía, sí. Dice que estas profecías eran las que Dios quería que estuviera en este cuadro. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en este tiempo y tenemos que estudiar la Biblia por nuestra cuenta. Porque por eso Dios nos dijo que Él tendría, justamente, como dice Elena, el conflicto de los siglos, un pueblo que sostendría la Biblia y la Biblia sola, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, nada. Tenemos que basar nuestro estudio en la palabra de Dios y clamar a Él, porque Él nos guiaría. Entonces, como dice Elena, que ella hizo hacer el cuadro 1850, y ella defendió todas las profecías del cuadro 1843, dice que es el fundamento de nuestra fe. ¿Cómo que Elena no habló de esa profecía? Por supuesto que defendió todo lo que Dios le había mostrado al polantista. Entonces, y especialmente, fíjense acá en 1850, dice que lo que quedó en esos cuadros es la verdad. Y que esa verdad haría que las almas lleguen al conocimiento justo e influiría sobre nosotros. Vi que era necesario y que la verdad puesta llana y claramente sobre tablas influiría mucho. O sea, cuando nosotros viéramos ese cuadro y escuchamos a un hermano dice que esa profecía no existe, ¿cómo que no existe? Iríamos y la estudiaríamos y haría que las almas lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque estudiaríamos y entenderíamos cuál es la verdad. Entonces, dice, las verdades que recibimos en 1841, 42, 43 y 44, ¿incluye la profecía de 2520 años? Por supuesto que sí. ¿Habló Elena de esa como si fuera verdad? Por supuesto que sí. Han de ser estudiadas y proclamadas. Los mensajes del primero, segundo y tercer ángel serán en el futuro proclamados con gran voz. Entonces, ¿qué tenemos que mostrar a nuestros hermanos cuando escuchamos esto? Esos dos cuadros y lo que dijo Elena White de eso.
tenemos que mostrarles también cómo la palabra de Dios anunció la profecía del tiempo de la ira, cómo registró exactamente cuándo comenzó ese periodo de tiempo y cómo anunció cuándo terminaría. Porque Laurentio está hablando de Levíticos 26. ¿Qué dice Dios? Que llegaría, que él actuaría con ira. No que los castigaría 7 veces, sino que actuaría con ira. ¿Y qué es la ira de Dios? Y lo define claramente. Los dejaría. Los dejaría. Pero, ¿cuántas veces los puede dejar? Si Dios se aparta de ellos por el tiempo de la ira. ¿Cuántas veces se aparta? Una vez, no 7 veces. Ahora, los dejaría por 7 tiempos, porque eso es claro cuando estudiamos la profecía. No hay otra forma de interpretar, porque el contexto de esa palabra es imposible decir 7 veces. Dios no dejaría a su pueblo 7 veces, lo dejó una sola vez. ¿Cuántas veces dejó al reino de Israel? Una sola vez. ¿Y qué pasó? Vino el rey de Asiria, como estudiamos en la profecía de Isaías, está en Isaías 10, y destruyó al reino de Israel, destruyó Samaria, y dispersó a las 10 tribus de Israel, las llevó a la tierra de los medos, y en su lugar trajo a los que serían los samaritanos. ¿Cuántas veces los dispersó Dios? Una sola vez. No 7 veces. ¿Y por cuánto tiempo duraría el tiempo de la dispersión de Israel? 7 tiempos, dice la profecía, justamente la ley de Moisés. Ahora, ¿cuándo terminan esos 7 tiempos? Terminarían cuando llegara el tiempo del fin. ¿Y qué pasaría en el tiempo del fin? Eso tenemos que entender. Entonces, la palabra de Dios anuncia claramente y explica claramente cómo se cumplió. También tenemos que mostrar los hechos que podemos ver en la historia que nos muestran cómo se cumplió la profecía. Los hechos que la falsa profecía, para poder sobrevivir, necesita ocultar de nuestra vista. Y el cuarto punto, cómo fue destrozada y atacada la profecía de los 2520 años de la Iglesia Adventista. Y cómo es quitada de la vista del pueblo adventista y es tapada por la falsa profecía que predican estos hermanos, en cumplimiento de lo anunciado por Dios en el sueño profético que él le dio a Guillermo Miller. Ahora, vamos a buscar este sueño, porque acá está la promesa del nuevo cofre. Entonces, después del chasco, Dios le dio a Guillermo Miller el sueño profético en el que le mostró cuál era la razón del chasco y cuáles serían los eventos que ocurrirían en medio del pueblo adventista con el mensaje que él predicó, hasta que Dios mismo nos diera un nuevo cofre que contendría a todas las joyas proféticas del mensaje de 1844, sin que falte una, ordenadas en un nuevo y hermoso orden, el verdadero orden de las joyas. Y este sueño profético está registrado en primeros escritos, páginas 82 al 84, y el Juárez lo puso ahí porque Dios le mostró una visión relacionada con este sueño. Justamente que le mostró que la visión de la manada pequeña ocurriría cuando hubiera entrado el hombre escobilla. ¿Qué quiere decir? Que antes de que entrara el hombre escobilla se tendría que cumplir todo lo que Dios le mostró a Miller que ocurriría en medio del pueblo adventista. Entonces, este es el relato que hace Miller. Dice: soñé que Dios, por una mano invisible, me mandó un cofre de curiosa hechura que tendría unas 10 pulgadas de largo por 6 de ancho. 10 pulgadas, ¿cuánto es? 25 centímetros más o menos por 6 por 15. Es el tamaño de una Biblia. Estaba hecho simbólicamente de ébano y de perlas, curiosamente engastadas. Junto al cofre estaba atada una llave. Entonces le dio una llave para poder abrir ese cofre. Y como después Dios le mostró a Juan, esa llave son las reglas que le dio para estudiar la Biblia. Tomé inmediatamente esa llave y abrí el cofre. ¿Cómo lo abrió? Estudiando la Biblia, aplicando esas reglas. Las reglas de las que se burlan nuestros hermanos, nuestros teólogos. Al que, para mi asombro y sorpresa, encontré lleno de joyas. Y las joyas que son las profecías que puso en el cuadro de 1843. Joyas, diamantes, piedras preciosas y monedas de oro y plata de todo tamaño, valor y clase, hermosamente ordenados en sus lugares dentro del cofre. Ahora, ¿por qué él ordenó justamente estas joyas dentro de un cofre? Y así colocados reflejaba una gloria y una luz que solo podía compararse con la del sol. Y sigue diciendo: pensé que no debía disfrutar solo este espectáculo maravilloso, aunque mi corazón rebosaba de gozo frente al esplendor, a la hermosura y al valor del contenido. Lo puse, por lo tanto, sobre una mesa en el centro de mi habitación e hice saber que cuantos quisieran podían venir y ver el espectáculo más glorioso y brillante que hubiese visto hombre alguno en esta vida. Y ahí empieza a predicar el mensaje adventista.
y empieza a predicar que Jesús viene por el cumplimiento de estas profecías. Y él dice, la gente comenzó a acudir, entonces empezaron a venir a ver lo que él les mostraba. Al principio eran unos pocos, pero el número fue aumentando hasta ser una muchedumbre, porque los adventistas en 1844 llegaron a ser 50.000. 50.000 adventistas son los que esperaban la segunda venida y sufrieron el chasco. Y él explica, cuando miraban por primera vez al interior del cofre, se admiraban y dejaban oír exclamaciones de gozo. ¿Por qué? Porque en sus bocas el librito era dulce como la miel, como decía la profecía. Ahora, ¿qué pasó después del chasco? Pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las joyas. ¿Qué empezaron a hacer después del chasco? A tratar de explicar cuál era el error y a tratar de establecer un nuevo orden y a poner nuevas fechas, a pesar de que Dios por medio de Elena les indicó que no lo hicieran, sacándolas del cofre y desparramándolas sobre la mesa, o sea, buscando un nuevo orden. Y dice Miller, comencé a pensar que el dueño iba a exigir de mi mano la devolución del cofre y de las joyas, y si toleraba que las esparciesen, jamás podría volver a colocarlas dentro del cofre. Y considerando que nunca podría hacer frente a la inmensa responsabilidad, empecé a rogar a la gente que no tocasen las joyas ni las sacasen del cofre, ¿no? Que las dejasen en el cuadro. Pero cuanto más les rogaba, tantos más las esparcían, y llegaban hasta hacerlo por toda la pieza, sobre el piso y sobre cada mueble. Y empezaron cada uno a tener sus teorías. Y acá pasa algo triste, pero esto pasó y podemos ver que se cumplió. Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas, o sea, las profecías del cuadro de 1843, se había introducido una innumerable cantidad de ¿qué? De joyas y monedas falsas, ¿no? Eso pasó en el pueblo adventista. Dios dijo que iba a pasar y se cumplió. ¿Y qué son las joyas y monedas falsas? Falsas doctrinas y falsas profecías introducidas por los mismos adventistas, por los propios adventistas, porque son los que estaban con Miller en la predicación de 1843. Y esto pasó en la iglesia adventista. Ahora, y cuando nosotros vemos lo que tenemos, especialmente los que se llaman los testimonios, los escritos de Ellen G. White, en donde se recopiló mucha información que escribieron nuestros pioneros, vemos que ahí están registradas, y muchos hermanos piensan que eso es verdadero. Por ejemplo, lo que vimos que está al comienzo de Historia de la Redención, que es algo que es antibíblico, pero está ahí. Y dice Miller, me indignó la conducta vil e ingrata de la gente, a la cual dirigí reproches. Ahora, y tiene que haber un momento donde hubo un reproche, y eso Dios lo hizo, pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban joyas y monedas falsas entre las genuinas. Y las últimas monedas falsas fueron las que desparramó ¿quién? No vagones y John, sino que buscaron, entendieron la verdad, sino ¿quién? El doctor Kellogg. Y los pastores, la tercera parte de los pastores adventistas que lo apoyaron, y empezaron a predicar la doctrina de la Trinidad. ¿Y esa qué es? ¿Una joya verdadera o falsa? Falsa. Entonces, ¿quién los reprendió? Dios por medio de Ellen G. White. Entonces, este es el anuncio de la obra que hizo Ellen G. White durante el desarrollo de la que ella denominó la apostasía alfa, en la que se introdujo en medio del pueblo adventista el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, a la que ella identificó como ¿quién? La doctrina que Isabel enseñaba en Tiatira, la que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Y sigue el sueño, dice Miller. Su sueño dice, me airé entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación. O sea, habría personas que serían separadas, ¿no? Y esta es la separación que Dios hizo en 1903, donde la tercera parte de los obreros quedaron en Battle Creek y Dios le dio la indicación a White de separarse de los apóstatas de Battle Creek. Y el pueblo adventista se dividió en dos. Y se restableció de nuevo y salió de Battle Creek. Ahora, ¿qué pasó después? Y esto es interesante, dice, pero mientras echaba a una persona, 3 más entraban. Ahora, ¿qué pasó? Y Satanás mandaría ¿a quién? Porque como no pudo corromper al pueblo adventista, después de esa prueba se separaron, y los apóstatas crearon Battle Creek, ¿qué mandaría Satanás? Lobos vestidos de oveja para que infiltraran al pueblo adventista. Entonces 3 más entraban, y estos son los lobos que
vendrían a nosotros vestidos de ovejas. ¿Y qué hacían? Y traían suciedad. ¿Qué traían? Como virutas, arena y toda suerte de basuras. Traían suciedad de basura. ¿De dónde la traían? De Babilonia. Estas son las falsas doctrinas y las falsas profecías de Babilonia. Hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes que quedaron todos ocultos de la vista. Ahora, ¿y eso es lo que ocurriría? ¿Cuándo ocurriría? Como Dios le mostró a Elena, no mientras ella viviera, sino cuando descansara. Dios le mostró en 1915 que eso ocurriría cuando ella descansara, porque ella no podría verlo y no podría molestar al pueblo adventista. Ahora el pueblo adventista se dormiría, ¿y qué pasaría? Entrarían los lobos, traerían suciedad y basura y taparían todas las verdades con la suciedad y la basura. Y las verdaderas joyas quedarían todos ocultos de la vista. También dice, hicieron pedazos del cofre. ¿Y cuál es el cofre? El cofre es la profecía más grande que marcaba el cuadro. No es la Biblia. Destrozaron el cofre, la profecía de los 1520 años. Y dispersaron los restos entre la basura. Y esa profecía desapareció de la vista nuestra. Y dice Miller, me parecía que nadie consideraba mi pesar ni mi ira. Me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. ¿Por qué? Porque él mismo en ese sueño no veía las joyas, que veía la suciedad y la basura que estaba en la habitación, que es un símbolo de nuestra mente. Entonces eso es lo que Dios nos dice que pasaría con el ángel de la Odisea. Nuestra mente estaría llena ¿de qué? De suciedad y la basura. ¿Y eso qué sería? Lo que compramos en la Odisea y creemos que es la verdad. Ahora, vimos a Laurentio predicando eso y eso él cree que es la verdad. Puede haber dos alternativas, nosotros no podemos juzgarlo. O sea, es un ángel de Odisea que está engañado y cree que esa es la verdad, pero es la suciedad de la basura, o es un lobo vestido de oveja, ¿no? Una de las dos. Pero lo que está predicando es contrario al mensaje de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Porque el único que podría ayudarnos sería Dios cuando clamáramos a Él. Inmediatamente, dice Miller, se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación. Traía una escobilla en la mano. ¿Y por qué traía la escoba? Para barrer la suciedad de la basura, porque no se puede barrer con otra cosa que una escoba, porque es suciedad y basura. Tenía una escobilla en la mano, abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. Le grité que tuviese cuidado porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Y por supuesto lo sabía. Me contestó que no temiese, porque él le prestaría su cuidado. Después, mientras barría el polvo y la basura, el que trajeron los lobos, y también las joyas espurias y las monedas falsas, o sea, que introdujeron los propios adventistas, o sea, todas las falsas doctrinas y todas las falsas profecías, subieron todas y salieron por la ventana como una nube, y el viento se las llevó. En el bullicio cerré los ojos un momento y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, o sea, las doctrinas verdaderas y las joyas proféticas verdaderas, las monedas de oro y plata y los diamantes, estaban desparramadas en profusión por toda la pieza. Ahora se quedó solamente ¿con qué? Con las joyas bíblicas, pero estaban desparramadas y había que ordenarlas. ¿Y quién nos ayudaría a ordenarlas? Dios nos ayudaría. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, otro cofre y mayor, como le dijo a Elena White, porque le daríamos una mayor escala de tiempo. Y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler, porque él había declarado un poquito aquí y un poquito allá, en lengua de tartamudos, y ordenó todo. Llamándome entonces me dijo, ven y ve. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas, ¿cuáles? Las del mensaje de 1843, que eran todas joyas verdaderas. Brillaban 10 veces más que antes. Ahora, en este orden, el verdadero orden, y esta es la verdadera comprensión de la profecía, las joyas brillan 10 veces más que antes. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden dentro del cofre, otro orden, y este era hermoso. Cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial.
Grité de gozo, dice Miller, y ese grito me despertó. Entonces, de gozo se despertó y ahora, ¿qué tiene que hacer? A medianoche se despierta y tiene que empezar a despertar a sus hermanos y mostrarle el nuevo espectáculo que brilla 10 veces más que antes. Y ahí empieza el pueblo antista a profetizar de nuevo y a predicar la verdad, no la suciedad y la basura, sino la verdad. Esta es la promesa de Dios. Él nos guiaría a comprender cuál es este nuevo cofre, mucho mayor que el primero, porque abarcaría un periodo de tiempo mucho mayor que los 2520 años de la ira. Y sería mucho más hermoso, porque nos permitiría comprender el cumplimiento de las promesas del verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, la verdad echada por tierra. Por eso, ese ángel tendría el evangelio eterno y podría entrar al reino de Dios y podría empezar a recorrer el camino angosto que lleva la vida. Porque esta es la verdad echada por tierra al tiempo de la apostasía. En su interior, las joyas estarían dispuestas en un nuevo y hermoso orden. Sí, por supuesto, es nuestro Dios, es Jehová. Entonces las joyas estarían dispuestas en un nuevo y hermoso orden, distinto al del mensaje de 1844, de modo que brillarían 10 veces más que antes, y a partir del clamor de gozo que se escucharía a medianoche, esa luz iluminaría nuestro camino a la ciudad de Dios. Y esta es la promesa de Dios, y por supuesto, todo lo que Dios dijo que iba a pasar en medio, pasó. Y por supuesto, lo que pasaría cuando entraran los hombres de escobilla también pasaría. Porque la palabra de Dios, la que Él dio, no volvería al vacía, sino que haría, justamente cumpliría el propósito para el cual Él envió. Y por eso Elena tiene esta cita que es hermosa, que está es un libro que está en inglés, que dice Christ Object Lessons, que dice lo siguiente: cuando comamos la carne de Cristo y bebamos su sangre, el elemento de la vida eterna se encontrará en el ministerio. O sea, cuando recuperemos conocimiento de la verdad y podamos entrar a la casa del Padre de Familia, empecemos a comer la cena de Pascua, el elemento de la vida eterna se encontrará en el ministerio. No habrá un fondo de ideas avejentadas siempre repetidas. El sermoneo suavizado e insulso cesará. Las viejas verdades, fíjense, ¿qué vamos a predicar? Entenderíamos las viejas verdades porque Dios ordenaría esas profecías de otro modo y entenderíamos el cumplimiento de la profecía y sabríamos dónde estamos parados y tendríamos que predicarlo. Las viejas verdades serán presentadas, pero serán vistas bajo una nueva luz. Habrá una nueva percepción de la verdad, con una claridad y un poder que todos discernirán. Aquellos que tengan el privilegio de estar bajo un ministerio tal, si son susceptibles a la influencia del Espíritu Santo, sentirán el poder energizante de una nueva vida. El fuego del amor de Dios se encenderá dentro de ellos, porque Dios va a empezar a derramar su amor en nuestros corazones, como lo hacía la iglesia primitiva. Sus facultades perceptivas serán movilizadas para discernir la belleza y majestad de la verdad. Y por supuesto, tendríamos que predicar la verdad. Habría nuevamente un pueblo que conoce a su Dios. Y como lo estuvimos viendo, la llave que Dios nos dio es el método de estudio justamente que le dio a Miller. Son las reglas hermenéuticas que le dio a Miller. Y esas reglas hermenéuticas son las que nos llevarían a entender, a recuperar el conocimiento de la verdad, para entender la verdadera doctrina y la verdadera profecía, porque la verdadera doctrina es profecía, el Evangelio del Reino de Dios es profecía, la profecía sobre el Evangelio del Reino de Dios, entender las profecías sobre el Mesías, porque el verdadero Jesús está anunciado en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Entonces, entendiendo la verdadera profecía, comprenderíamos la verdad y veríamos iluminado el camino que nos lleva a la ciudad de Dios. Entonces, por eso, Dios le mostró a Elena que esas reglas, Él se las dio a Miller. Y Elena dice que en nuestro estudio de la Biblia todos haremos bien en prestar atención a los principios establecidos. ¿Quién los estableció? Dios. ¿Quién les dio esa llave a Miller? Dios se la dio. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de estas reglas. Entonces Miller dice: al estudiar la Biblia he encontrado que las siguientes reglas me han sido una gran ayuda y ahora las hago públicas por un pedido especial. Cada regla debe ser bien estudiada y en conexión con las referencias bíblicas para que el estudiante de la Biblia sea beneficiado plenamente por ellas. Entonces, primero, ¿qué dice? Cada palabra debe tener su debida relación con el tema presentado en la Biblia. Entonces, cuando uno lee un versículo de la Biblia, todas las palabras tienen que tener un significado, porque todas las palabras que están en la Biblia fueron inspiradas por Dios, salvo las palabras de los sabios de Roma, pero
cuando estudiamos profecía, especialmente el Antiguo Testamento, cada palabra debe tener su debida relación con el tema presentado en la Biblia. Y además, como Dios dice, toda la escritura es necesaria, debemos alimentarnos de toda palabra que sale de Dios. O sea, Dios habló un poquito aquí, un poquito allá, tenemos que sumar todo lo que Dios habló y ponerlo línea sobre línea. En la tercera regla dice, nada revelado en la escritura puede ser o será ocultado de aquellos que pidan con fe sin vacilar. ¿Por qué? Porque Dios prometió guiarnos a entender sus palabras. 4. Y esto es importante. Para entender doctrina, esta regla es muy sencilla, es muy clara. Reúna toda la escritura sobre el tema que desea saber. Uno quiere saber sobre la deidad, por ejemplo, y reúna todo lo que Dios dijo a sí mismo en el Antiguo Testamento y todo lo que habla sobre Dios en el Nuevo Testamento. Entonces permita que cada palabra tenga su debida influencia. Y si puede formar su teoría sin ninguna contradicción, no puede estar en error. Ahora, pero muchos forman teorías tomando versículos aislados y dejan de lado, como Dios le mostró en Joel, los versículos que contradicen a esa teoría. Entonces, ¿qué son? Engañadores. Esa no es la verdad. Lo que tenemos que hacer es buscar todo lo que la Biblia dice, todos los testimonios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sobre un tema. Ahora, lo que vamos a hacer, a encontrar, como se trata de los cadáveres de los dos testigos, es que el Antiguo Testamento es coherente. Todos los testimonios del Antiguo Testamento dicen lo mismo. Y en el Nuevo hay algunos testimonios que dicen una cosa y otros que los contradicen. ¿Cuál es la verdad? El testimonio coincidente de los dos testigos. Así es sencillo. No es complicado. Entender la verdadera doctrina es sencillo. Más complicado es entender la profecía, porque tenemos que buscar todo lo que dice la Biblia y poner todo línea sobre línea. Y dice Miller, la escritura debe ser su propio expositor, ya que es regla de sí misma. Si dependo de un maestro para que me la exponga, o sea, yo dependo de un profesor de teología, de un sabio, un teólogo, y si él supusiera su significado, porque hay muchos que suponen, no es que lo saben, suponen algo y lo predican como si fuera verdad, o deseara que sea de cierto modo debido a su credo sectario, porque muchos desean que lo que ellos creen sea confirmado por la Biblia, o para ser considerado sabio. Entonces, su suposición, deseo, credo o sabiduría es mi regla y no la Biblia. En la Biblia tiene que explicarse a sí misma. Eso es lo importante. Sexta regla. Dios ha revelado las cosas venideras por medio de visiones, en figuras y parábolas. Entonces, ¿y qué dice? Si desea entenderlas, debe combinarlas a todas en una. ¿Por qué? Porque Dios dio un poquito aquí, otro poquito allá. Entonces, cuando Dios habla de un tema, hay que tratar de combinar todas las profecías en una, porque es la única forma de entender. Y esto es sencillo, porque la línea de tiempo es una sola. Entonces, cuando Dios habla de ocurrir en un periodo de tiempo, identificamos ese periodo, tenemos que poner línea sobre línea todo lo que Dios dice que ocurría en ese periodo. Hablamos del tiempo de la última generación, bueno, tenemos que poner línea sobre línea todo lo que Dios dice que ocurriría en nuestro tiempo, en todas las profecías. Por ejemplo, la profecía de Daniel. La profecía de Daniel 2, que habla de la imagen, que dice que cuando estuviera formada la imagen y puesta en pie, ahí Dios cortaría esa piedra. O sea, está hablando de quién, de el tiempo de los últimos reyes de la tierra, porque los dedos de los pies es el tiempo de los últimos reyes de la tierra, que es equivalente a los 10 cuernos del dragón. Entonces, esa profecía habla de nuestro tiempo, porque lo que Dios le mostró a Nabucodonosor es lo que ocurriría cuando la imagen ya hubiera sido completada, y solo sería completada en el tiempo de los dedos de los pies, hubieran sido unidas todas sus partes y hubiera sido puesta en pie. Ahí Dios cortaría justamente la piedra, el reino, que desmenuzaría la imagen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que unir todas las profecías sobre un periodo determinado en una sola. Como dice esta séptima regla, porque todos los profetas, cuando tienen una visión, un sueño, explicitan que tuvieron una visión, un sueño, y las visiones siempre son mencionadas como tales. La octava, la figura siempre tiene un significado figurativo, entonces tenemos que buscar entender cuál es el significado. Las parábolas, regla 9, son usadas como comparaciones para ilustrar temas y deben ser explicadas en la misma manera que las figuras. Entonces, cuando leemos las parábolas de Jesús, también son simbólicas y tenemos que entender el significado de cada símbolo. Y el décimo es el que estudiamos, que donde él claramente explica
que las figuras a veces tienen dos o más significados diferentes y entonces hay que diferenciar esos significados. No es como dice Laurento, dice año es año, día a día. No, no. Miller es muy claro. Lo que él dice es muy claro y es muy útil para estudiar la Biblia. La regla número 11. ¿Cómo saber cuándo una palabra se usa figurativamente? Dice, si tiene sentido como está escrita y no violenta las leyes simples de la naturaleza, entonces debe ser entendida literalmente, si no, figurativamente. Y el 12 dice, para aprender el verdadero significado de una figura, rastree su palabra figurativa por toda la Biblia y donde la encuentre explicada, ponga ese significado en su figura y si tiene un sentido correcto no necesita buscar más, sino busque de nuevo. Ahora, y esto es importante, el punto 13, que él no aplicó bien, porque si no, el librito no les habría amarrado al vientre, pero por entusiasmo no lo aplicó bien. Dice, para saber si tenemos el verdadero evento histórico para el cumplimiento de una profecía, ¿qué hay que hacer? Si encuentra que cada una de las palabras de la profecía, después de entender las figuras, es cumplida literalmente, por ejemplo, como el edicto de Tesalónica, que es muy importante, entonces puede saber que su evento histórico es el evento verdadero. Pero si una palabra carece de cumplimiento, entonces debe buscar otro evento o esperar el desarrollo futuro de la historia. Ahora, ¿qué eventos vimos nosotros? La unión en puntos comunes de doctrina, cuando sanó la herida de espada de una de las cabezas de la bestia religiosa. Como Dios le había anunciado a Elena White, que se unió en puntos comunes de doctrina, la bestia y el falso profeta. Vimos la formación de la triple alianza, cuando se cumplieron 5 o 6 profecías en forma simultánea. Y se cumplieron cada una de las palabras. Entonces, eso nos muestra que es el verdadero cumplimiento de la profecía. Y la regla última dice, la regla más importante de todas es tener fe. ¿En quién? En Dios, no en los hombres. Y termina, vamos a ir al final. Y esta es una de las cosas que él se dio cuenta y por la cual los teólogos y los lobos lo odian, porque lo dejó escrito. ¿Y qué dice él? La teología enseñada en nuestras escuelas, de teología por supuesto, siempre se basa en algún credo sectario. ¿Por qué? Porque ¿qué enseña una facultad de teología? Católica enseña el catecismo romano. ¿Para qué? Para que los sacerdotes romanos puedan enseñar y defender ese credo. El credo bautista, el credo metodista, el de cualquier iglesia, y ahora que se unió a Roma en un credo común y tiene un catecismo común, porque son todos católicos que van a enseñar el credo católico. Ahora, ¿qué pasa con las facultades de teología de la Iglesia Adventista? ¿Tenemos creencias? Sí. ¿Y qué se enseña? No se le enseña a los alumnos a estudiar la Biblia en forma independiente. Se le enseña el credo y a defender el credo. Y si, como Dios le mostró a Miller, lo que hay en medio nuestro es suciedad y basura, ¿qué se enseña? Esa suciedad y basura es la que se enseña en la facultad de teología. Así es sencillo. Ahora, Miller se había dado cuenta de eso, y los adventistas también, porque fueron perseguidos por predicar las verdades bíblicas. Fueron perseguidos y expulsados de sus iglesias. Por eso escribe esto. La teología enseñada en nuestras escuelas siempre se basa en un credo sectario. Puede tomarse una mente en blanco e imprimir en ella esta clase de teología, porque a un chico lo mandamos a esta facultad de teología y está 4 o 5 años ahí. ¿Qué le van a imprimir en la mente? Esto, le van a enseñar y machacar el credo. Y siempre terminará en fanatismo. ¿Por qué? Porque hay 10 facultades de teología, enseñan 10 credos diferentes y cada uno que sale de esa facultad sale defendiendo su credo. Ninguno defiende la Biblia, aunque se diga en iglesias protestantes. Una mente libre, dice él, nunca estará satisfecha con las opiniones de los demás. Si fuera un maestro de teología de los jóvenes, dice, en primer lugar averiguaría sobre su capacidad y su mente. Si estas fueran buenas, les haría estudiar la Biblia por sí mismos. ¿Por qué? Que clamen a Dios y que Dios los guíe a estudiar la Biblia, como estaba haciendo Wagner y Jones. Y los enviaría libres para hacer bien al mundo, para que Dios los guiara, libres, no los ataría a la mente a un credo. Pero si no tuvieran capacidad mental, estamparía sus mentes con la mente de otro, escribiría fanático en sus frentes y los enviaría como esclavos, porque ya no tienen una mente libre, son esclavos. Ahora, por supuesto, hay un choque, puede haber un choque, y siempre hubo un choque. Hubo un choque en ese tiempo cuando el pueblo adventista empezó a estudiar la Biblia por su cuenta, y chocaron con los credos y las falsas doctrinas y falsas profecías que enseñaban esas iglesias, y por eso los persiguieron, los golpearon, los echaron de esas iglesias. Y va a pasar lo mismo ahora.
Ahora, si clamamos a Dios y el hombre escobilla nos guía a entender la verdad, barre toda la suciedad y la basura y nos muestra justamente esas joyas ordenadas que brillan 10 veces más, ilumina el camino a la ciudad de Dios. Pero todos los adventistas, en general, estamos defendiendo lo que antes teníamos en nuestra cabeza, porque todos tendríamos esa suciedad y la basura que trajeron los lobos y habría un choque. ¿Por qué? ¿A quién le harían caso cada uno de nuestros hermanos? ¿A escuchar a un hombre sabio, como escuchamos que Laurentio está defendiendo algo y todos se lo consideramos un hombre sabio, un teólogo, un doctor en teología, o a la luz de sus lámparas? Y es un tema delicado, porque si no creemos a la luz de nuestras lámparas se van a apagar y no vamos a poder recorrer el camino hacia Dios. Por eso este es el tiempo de nuestra prueba y es un tiempo difícil. Y de nosotros depende clamar a Dios y tomarnos de la mano de Él y pedirle que nos dé fe, para que nuestra fe en la luz de nuestras lámparas no se apague y para que esas lámparas puedan iluminar nuestro camino a la ciudad de Dios. Bueno, espero que Jehová los bendiga y los guarde a cada uno de ustedes y vamos a terminar este primer estudio aquí, mostrando justamente la profecía de lo que Dios nos dijo que pasaría, porque se encendería en medio del pueblo adventista y habría un nuevo conocimiento de la verdad, porque recuperaríamos el conocimiento del Evangelio eterno, de la verdad echada por tierra, y entenderíamos la verdad de la profecía y podríamos entender cuál es el camino que tenemos que recorrer y empezaríamos a recorrerlo. Y tendríamos que darle el alimento a tiempo a nuestros hermanos, o sea, mostrarles cuál es la verdad de la profecía y cuál es la verdad de la doctrina. Y había un choque, por supuesto. ¿Por qué? Porque como en 1888, cuando Dios mandó a Bagorros y Jones a predicar lo que habían descubierto en la Biblia, chocaron ¿con quiénes? Con nuestros dirigentes que se aferraban a lo que ellos creían. Y lo que ellos creían estaba mezclado con las falsas monedas, las joyas, monedas falsas que ellos mismos habían introducido. Pero lo que traían Bagorros y Jones venía de la palabra de Dios y era verdadero. Y hubo un choque. Y ahí, justamente, vino el primer tiempo de prueba para el pueblo adventista. Ahora, en el tiempo del fin, cada virgen tiene que agarrar su lámpara, porque lo único que puede guiar sus pies hasta la ciudad de Dios es la luz de sus lámparas. Y como Dios nos dijo, tenemos que probar a cada uno que trae un mensaje, como hacían los bereanos, a la ley y al testimonio. Porque si un bereano estuviera en nuestro tiempo, tomaría las escrituras, tomaría el Antiguo Testamento, y diría la ley del testimonio. Y si lo que nosotros enseñamos o creemos no está de acuerdo a la ley del testimonio, por supuesto que no lo aceptaría como verdadero. Y eso es lo que hacían los primeros cristianos. Y nosotros tenemos que volver a seguir ese camino y hacer lo que Dios nos dio para que Él nos pueda guiar y las luces de sus lámparas de nuestras lámparas puedan iluminar el camino hacia Dios y no se apague, porque estamos en el tiempo de nuestra prueba. Y Dios nos mostró todas las cosas que tienen que ocurrir. Bueno, mañana seguiremos estudiando y avanzando, pero esto es importante que lo entendamos. Esto es lo que Dios dijo que pasaría en el tiempo de nuestra prueba. La luz se encendería después de que todo lo que Él anunció se hubiera cumplido en medio del pueblo adventista y vamos a ver mañana al comienzo de nuestro estudio cómo se cumplió. Así que bueno, lo esperamos mañana y ahora terminamos la grabación.